Muy buenos días, familia Cadefi. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren de maravilla. Les saluda su amigo Eduardo Núñez Bautista y sean todos ustedes bienvenidos a este su evento. El día de hoy hablaremos de puntos relevantes tratándose de conocimiento general para contadores, para abogados, pero especialmente para empresarios. Como ustedes saben, desde la sesión número 1 nos enfocamos a darle entendimiento a ciertos requerimientos de los empresarios, que es explícame qué es, pero que yo lo entienda. Por lo tanto, nuestra sesión del día de hoy se referirá con atención a los empresarios y obviamente con atención a nuestros colegas, a toda nuestra familia también de la membresía. Les quiero comentar que para nosotros como contadores, como abogados, como asesores, es de suma importancia el estudio constante. Teníamos hace unos días un evento en el que platicábamos con el licenciado Alejandro Ponce Rivera sobre la importancia de que el contador o el abogado, en ese momento hablando específicamente de cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal, hablábamos con él sobre puntos muy importantes que quiero rescatar para dar como inicio, esta como introducción a nuestro curso del día de hoy. Bien, es importante que el contador público, que el abogado, en el ejercicio de sus actividades diarias, en su despacho, en su empresa, en la propia iniciativa pública, pues tenga conocimientos generales básicos y que los pueda transmitir al empresario. La mayoría de problemas que se suscitan en el momento de traducir, por decirlo en una expresión, las leyes, se basa principalmente en el hecho de que no podemos traducir lo que dice en letra, para nosotros los contadores, cuantificarlo, transformarlo a números líquidos. Y esa es una labor que en su mayoría de veces le compete al contador público. Tenemos que hacer esta traducción de lo que dicen las leyes para poderlo plasmar de manera cuantificativa, es decir, a números líquidos. Y no es casualidad, hay un principio el cual veremos que se llama de autodeterminación, el cual nos indica que es obligación del contribuyente calcular, autodeterminarse, tratándose de las contribuciones por pagar hacia las autoridades fiscales. Pero para hacer esta parte de autodeterminación, hablando específicamente del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues debemos de entender ciertos aspectos que nos competen. Y es que no podemos ir a una guerra, no podemos ir a un examen profesional, no podemos hablar sobre expectativas de reforma fiscal 2022 si es que antes no nos preparamos. Hablando de reformas fiscales 2022, les sugiero que cuando estén en este tema de estudio, por más importante, mi primera sugerencia es que aun y cuando solo sean propuestas, debemos de estudiarlas. Desde mi punto de vista, de su humilde servidor, hay que estudiarlas. ¿Por qué? Porque aunque solo son propuestas, deja ver el sentir de la autoridad fiscal. Y por lo menos los últimos años ha pasado más del 90% de lo que se propone. Y esta no es la excepción. A lo mejor les pueden decir que ¿para qué te desgastas en eso? Espérate a que salgan completamente publicadas. Pero no es lo mismo el día de hoy ya estar haciendo números, estar estudiando con respecto, por ejemplo, al régimen simplificado de confianza, ¿verdad? No es lo mismo estar analizando, hacer un plan preventivo para efectos de las responsabilidades de los socios y accionistas, que ahora ya existe un nuevo término que es el responsable colateral, por ejemplo, en donde
Si tú eres un socio y te restringen el sello digital, por ejemplo, a grandes rasgos, pues ahora eres responsable colateral, es decir, que también a la empresa de la cual eres socio o accionista, pues se le negará la fiel y se le podrá también negar el certificado de sellos digital. O al revés, y es colateral porque entiéndase que si una de las empresas tiene problemas con respecto al certificado de sellos digital, contamina a todas las empresas hermanas y ya está como propuesta para el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si nosotros nos podemos estudiar desde ahorita eso, vamos a hacer un plan preventivo, vamos a saber qué hacer en un futuro. Y no es lo mismo que ahorita vayamos planeando, haciendo perfectamente una proyección, un plan preventivo, a que estemos el 1, el 4 de enero, ahora sí que debo de hacer, ¿no? Leyendo, estudiando y como ya para qué. La verdad es que cuando estudias las reformas fiscales, ya después de que se publicaron, es muy difícil que realmente las estudies al 100%. Entonces les recomiendo, sí, hay que estudiarlas, hay que echarle un ojo. Y así como las reformas y así como un examen profesional en el cual te tienes que en un tiempo poner a estudiar, prepararte, etcétera, también yo les quiero dar a saber que en el ejercicio diario de nuestras actividades como contador público, como abogados, como asesores, pues también debemos de mantenernos actualizados, debemos de mantenernos estudiosos, eternos estudiosos. Y debemos de crearnos el hábito de la lectura. Platicábamos en la sesión anterior sobre los elementos básicos de las contribuciones, esenciales de las contribuciones, hablábamos de los principios constitucionales, hablábamos un poco de materialidad, de razón de negocios, y en esta sesión hablaremos precisamente artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en la que hablaremos de la autodeterminación, pasaremos también un poco por el tema de algunos aspectos muy básicos, muy generales, pero esto es con miras a que el empresario, para que tú, contador, tu abogado, lo puedas transmitir al empresario, algunos aspectos sobre domicilio fiscal, ¿de acuerdo? Sobre residencia fiscal, artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Hablaremos de ejercicio fiscal, hablaremos de algunos puntos relevantes sobre el tema de plazos y también nos enfocaremos en la segunda parte a darle un repaso general sobre algunas facultades de comprobación de la autoridad. ¿El porqué de estos temas? Bueno, pues es dándole seguimiento a nuestro temario que teníamos incursionando en el derecho fiscal para empresarios, parte número 1. Y bueno, sean todos bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia. Y les comentaba que en una charla anterior, charla fiscal entre amigos, hablábamos con el licenciado Alejandro Ponce Rivera, en el cual nosotros comentábamos lo siguiente, pero traducido o trasladado a nuestro tema, es importante que el contador público, 1, sepa realmente cuál es su perfil de contador público, que el asesor sepa realmente cuál es el perfil del asesor. Y en este sentido debemos entender que el contador público, me refiero más al contador público porque realmente es muy difícil ver en puestos direccionales, en puestos gerenciales a un abogado, y no es porque no lo pueda hacer, o sea, todos lo podemos hacer. El tema es que comúnmente el contador público es el que pues puede ir subiendo, ¿no?, peldaños para llegar hasta cierta dirección, para toma de decisiones, y por lo tanto en el perfil del contador público encontramos aquel profesional que tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones. O sea que si tú eres el contador público que te ponen en una esquina y te ponen a capturar ingresos y egresos y ya, lo siento, pero estás fallando. Tienes que tener la fuerza, la convicción de poderle transmitir al empresario en qué se está equivocando, qué está haciendo mal. Y debes de tener también la convicción y el conocimiento, toda vez que recordemos que hay responsabilidad solidaria con los profesionales que atendemos a estos clientes. Acuérdense. Entonces, no queremos incurrir, o nosotros como contadores no queremos tener problemas, pues hay que dejarle sobre la mesa al empresario todo lo que desde nuestro punto de vista profesional está bien y está mal para que él tome la decisión. Pero sí es importante que tu perfil debe de ser de liderazgo.
tu perfil debe de ser de toma de decisiones. Y debes de darle al empresario un valor agregado. El valor agregado es que realmente le puedas decir al empresario algo más que tan solo ya terminé la contabilidad. Y no porque la contabilidad sea poco, sino porque hoy en día, en este momento y en este mundo tan globalizado, nos obliga a que seamos conocedores de todo un poco y expertos en algo en específico. Perdón. ¿Esto qué significa, chicos? Que a nivel general deben atender todas las materias relacionadas con el crecimiento y desarrollo del contador público, pero también deben de atender a partidas específicas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando las autoridades ejercen sus facultades, no precisamente van a ir a preguntarte cosas básicas. El tema es que cuando las facultades ejercen sus facultades de comprobación, quien normalmente atiende estas revisiones, estas visitas, pues es el contador público. Y si el contador público no tiene este conocimiento general, pues va a ser muy complicado que en verdad salga bien la visita o la revisión. Por lo tanto, los invito a que seamos eternos estudiosos. En esta nueva propuesta de reformas fiscales para 2022, encontramos más de 500 modificaciones o actualizaciones. Esto es decir, que realmente es una propuesta de reforma fiscal para 2022 con sustanciales cambios. Y yo entiendo que como contadores estemos enfocados al tema de cambios en el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y todas las demás leyes. Sin embargo, los quiero invitar a que, de verdad, contadores, estudiemos el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal ha sufrido en los últimos años cambios importantes no solamente en el fondo, sino en la forma, y todo es precisamente para poner candados para evitar que nosotros como contribuyentes podamos ejercer nuestro derecho a eludir, a buscar la mejor manera de tributar al menor costo posible. Como es una ilegalidad que la autoridad te prohíba hacer lo que está permitido, entonces ponen demasiados candados que están todos y dispersos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, como primer punto es, contadores, abogados y demás asesores debemos de conocer el Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Y al momento de conocer el Código Fiscal de la Federación, va a haber partidas que realmente sí nos competen a los contadores mucho. A lo mejor no tanto el tema de fondos sobre cómo resolver problemas de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, porque para eso tenemos a nuestros colegas abogados y la verdad es que zapatero a tu zapato. Pero sí debemos de entender las generalidades. Ahora, si nosotros como contadores debemos de entender las generalidades, debemos de ser capaces de transmitirlas a sus jefes, a los directores, al empresario, a sus clientes. ¿De acuerdo? Otro de los puntos que quiero platicar con ustedes es acerca de que en nuestro ejercicio profesional, además de ser conocedores de las leyes fiscales, del Código Fiscal de la Federación y debemos de atender también jurisprudencias, tesis, criterios no vinculativos. Debemos de llenarnos de toda esta información para realmente poder dar un buen servicio a nuestros clientes. Ahora, entendiendo esto, chicos, en el momento en el que nosotros estudiamos el Código Fiscal de la Federación, de alguna manera como que se nos quita una venda que tenemos y se nos abre el panorama. ¿Por qué? Porque nuestra línea de servicios ya no solamente se basa en ofrecer contabilidades, en ofrecer realmente lo que todo el mundo ofrece. Esa es la diferencia de tener buenos o malos clientes, el que nos diferenciemos. Y en este caso, la diferenciación podría estar en encontrar partidas específicas de las cuales crear un nicho de venta para dedicarnos a esto. Y esto eventualmente lo vamos a encontrar en el Código Fiscal de la Federación. Cómo ayudar a un contribuyente para que no caigamos, por ejemplo, en tema de delitos fiscales. Es nuestra obligación como contadores, como asesores, como abogados en general, el que al menos de manera general sepamos que existen delitos fiscales por los cuales podemos incurrir si es que no hacemos las cosas bien.
Como contadores también debemos de entender cuándo realmente se vence algún plazo, cuando hablamos de ejercicio fiscal, cuándo realmente tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo o elaborando o estamos participando en un esquema reportable, entre muchas otras cosas. El Código Fiscal trae cuáles son las consecuencias, cuáles son los castigos, cuáles son los plazos, cuáles son los medios, etcétera, y por eso es importante su estudio. Y una vez que ustedes se meten al estudio del Código Fiscal de la Federación, lo platicábamos en la charla, pues es muy importante que lo estudien. La recomendación que dábamos en la charla anterior es precisamente que no lean como de artículo por artículo, sino que vayan estableciendo temas que a ustedes les interese, y pueden buscar los artículos que van referente a este tema junto con las leyes, etcétera, para que puedan en ese momento pues hacer su conocimiento más amplio, ¿de acuerdo? Todo esto es con una finalidad, y la finalidad es que nosotros demos el mejor servicio a nuestro cliente. La finalidad es que nosotros demos la atención que se merece a todos los contribuyentes, y que recordemos que trabajo hay. Sí está competido, sí está de alguna manera, pues tenemos esta parte de competencia en la que vende el que más barato deja los servicios, y yo les digo, no caigamos en ese juego. Caigamos en el juego de que si vamos a competir, sea por quien es de alguna manera más conocedor de la materia fiscal, obviamente con nuestras respectivas reservas y atendiendo el respeto a las jerarquías también, pero sí es importante que salgamos de nuestra zona de confort como contadores. Hay contadores que se dedican 100% a lo financiero, mis respetos para todos ellos. Hay contadores que se dedican a la parte de informática, que se dedican a la parte de bases de datos, softwares y todo esto para efectos de apoyar al empresario, mis respetos también. Los contadores que se vuelven abogados y que comienzan con este ejercicio de la parte de litigio, perfectísimo también, todo mi respeto, y esto significa que salen de su zona de confort. Yo los invito a que salgan de su zona de confort para que realmente vean a esta hermosa carrera como la de contador, como la de abogado, no solamente como algo apasionante, sino como algo que realmente les funcione como negocio. Es un negocio y les tiene que ser redituable. Ahora bien, como contadores, abogados, asesores para el empresario, nosotros tenemos responsabilidades, nosotros tenemos compromisos. Y yo creo que se van a ir con esto. Esto me pareció bastante importante. 4 responsabilidades, 4 compromisos. El primer compromiso es tratar de que nuestro cliente, tratar de que la empresa en la que trabajamos no pierda su libertad. Oye, y haciendo el cálculo del ajuste anual por inflación correcto, ¿me va a ayudar? En medida, por ejemplo, perdón por este comentario tan chusco, pero me refiero a que debemos de proteger a nuestro cliente y a nuestro contribuyente de que no pierda su libertad, y las causales para hacerlo están en el Código Fiscal de la Federación. Punto número 1. Punto número 2. Debemos de evitar a toda costa que nuestros clientes, que nuestros jefes, las empresas para las que laboramos, pierdan su patrimonio. ¿Y cómo vamos a hacer que no pase esto? Pues precisamente conociendo generalidades, si es necesario, un poco más a fondo, sobre el Código Fiscal de la Federación. Exacto. Punto número 3. Debemos de ayudar a nuestro cliente, a nuestros jefes, a las empresas para las que trabajamos, que el negocio siga en marcha, que el negocio siga en pie. Y para todo esto, pues hay que procurar darle a nuestro jefe, a nuestro cliente o a nuestra empresa en la que trabajamos realmente la información financiera correcta, en la que él pueda ver que realmente su negocio es negocio o no es negocio. Y punto número 4, chicos, y también es de suma importancia, además de la libertad, del patrimonio, del negocio en marcha, es que nosotros debemos de ayudar a nuestro cliente, a nuestro contribuyente, a que cumpla cabalmente y al 100% con todas sus obligaciones fiscales. Al menor costo posible, no estoy dando ideas ni sugiriendo nada, al menor costo posible, siempre en el marco de la ley, siempre con el derecho por delante, siempre haciendo las cosas bien. Atendiendo todos estos comentarios, atendiendo todo esto que les comento sobre lo que debemos de estar haciendo, quiero finalizar mi introducción
dándole las gracias por acompañarnos. Los invito a que formulen sus preguntas. Será un placer estar con ustedes, que nos manden saludos también, con todo gusto, su nombre, de dónde nos saludan. Y pues nada, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos hablando de Incursionando en el Derecho Fiscal para Empresarios, parte número 2, en el que el día de hoy, como les comentaba, hablaremos del principio de autodeterminación, todo lo que conlleva, hablaremos de facultades de comprobación, hablaremos muy específicamente sobre los requisitos de legalidad, ¿de acuerdo? Y si nos da tiempo, si no, de todos modos estamos planeando una tercera sesión, pues hablaremos algunas reformas muy importantes en materia de Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Ahora, para arrancar, vamos a iniciar con un tema que a lo mejor ya lo platicamos en su momento, pero vamos a darle un poquito de refresh, que es la obligación contributiva. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde se deben pagar contribuciones? Contadores, ¿en qué momento nace la obligación de pagar una contribución? Si ustedes lo saben, por favor, escríbanmelo. Quiero leerlos, quiero saber ustedes qué opinan. Porque realmente hasta en esta parte de en qué momento se causa la contribución, hay muchas dudas. Hay muchas dudas y para eso debemos de poner especial atención en lo que nos diga cada ley específica. Y ahorita veremos por qué. Bueno, ya comentábamos, chicos, que el Estado tiene la potestad para imponer contribuciones. ¿A través de dónde? A través del Congreso de la Unión, y que las contribuciones solo pueden ser establecidas en ley. Y que debemos de cumplir con estas leyes, deben de cumplir con 3 principios básicos, así de entrada. Y estos son que todo lo que se recaude, todo en materia de contribuciones, pues tienen que tener un destino que es el gasto público, que sería como el primer principio básico. El segundo es hablando de proporcionalidad y equidad, que lo veíamos en la plática pasada, en el curso pasado, y principalmente que cumpla todos los temas, principios, requisitos, hablando de legalidad. Esta potestad se estableció a favor del Congreso de la Unión y el Congreso al binario, pero no se establecieron realmente cuáles son las contribuciones. Entonces, lo que hacen es que se pasan a ley. Y en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, nos clasifica, por ejemplo, cuáles son los impuestos, contribuciones, aportaciones de seguridad y derechos, ¿de acuerdo? Ahora bien, con nuestra pregunta, ¿en qué momento se causan las contribuciones? ¿En qué momento realmente nace la obligación del pago de algún impuesto? Y este momento se llama causación. Causación. Es importante que nos vayamos a nuestro artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Y dice: las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. A ver, entonces, las contribuciones se causan cuando se realicen las situaciones jurídicas de hecho previstas en las leyes. Cuando hablamos en las situaciones jurídicas o de hecho, hablamos de 2 temas que hablamos en nuestra plática pasada. ¿Se acuerdan? Que era el hecho imponible y el hecho generador. En su material les dejo, ya no lo vamos a ver, lo vimos en la clase pasada, pero en su material les doy algunos puntos de vista sobre esta relación del hecho imponible y el hecho generador. Lo platicábamos en nuestra clase pasada, pero a manera de hablar de ello un poco más claro para ustedes y para el empresario, pues debemos entender que la causación se da, ya lo habíamos comentado, en el momento en el que hay una justa, exacta y perfecta adecuación entre el hecho imponible y el hecho generador. Es decir, lo que dice la ley y nuestra actividad, lo que vamos a realizar. La actividad que realizamos, cuando se junta la ley
lo que dice la ley, cuando nosotros accionamos lo que dice la ley, entonces ya nos encontramos con la causación. Eso es importante. Ahorita veremos algunos ejemplos. En ese momento nace la obligación y nos volvemos, por decirlo en una expresión, deudores del fisco. Es decir, para ser más técnicos, nos convertimos en causantes de la contribución. Ahora bien, no sé si ustedes recuerden que, al menos a mí me lo contaron, honestamente, pero ustedes no sé si recuerden o si quieren pregúntenle a sus papás, a sus ex jefes, pues que antes no era Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Nada más como dato, sino era de causantes y por ahí había una forma, no sé cómo se llama, no la recuerdo, pero precisamente atendiendo a este párrafo que acabamos de leer, pues realmente antes, hace años, era el Registro Federal de Causantes. Hoy en día, Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, hecho imponible y hecho generador, en el momento en que se da las dos, en ese momento se crea la obligación del pago de contribuciones. En ese momento se da la causación. Pero entendamos que una cosa es la causación y otra cosa es el periodo, otra cosa es el momento del pago. Vamos a leer rápidamente algunas participaciones. Permítame un segundo. Bueno, este ya lo habíamos visto. Buenos días, contador Eduardo. En cuanto a las cuotas u honorarios a cobrar por los servicios, ¿existe alguna tabla de referencias para hacer el cobro a clientes? Miren, chicos, este comentario es, digámoslo así, superfluo. ¿En qué sentido? Mi comentario, que depende en la situación en la que estemos. En la plática anterior, cuando tuvimos y que los invito, de verdad, estuvo bastante buena, me puse bastante nervioso, el licenciado se puso bastante nervioso, porque realmente fue una plática muy amena, y hablábamos de que como profesionistas debes de seleccionar, fíjate lo que te estoy diciendo desde un principio, tú debes de seleccionar a tus clientes, tú los debes de seleccionar. Debes de entender y conocer al buen cliente. Para empezar, y es la regla general, perdónenme que se los diga, pero aquel contribuyente que no quiere pagar impuestos, que no quiere, una cosa es que quiera pagarlos al menor costo posible, siempre con apego a derecho, con estricto apego a derecho, es diferente a aquel vividor que no quiere pagar impuestos. Aquel contribuyente que no quiere pagar impuestos es mal cliente. Primer punto. Segundo, te das cuenta del cliente desde la manera en que te trata. Si un cliente te ve como un profesional de perfil, como un contador, un abogado, un asesor de respeto, con respeto, es un buen cliente, porque sabe que no está comprando un producto, sabe que está comprando algo mucho más importante, que es el conocimiento que el profesional adquiere en función de todo lo que ha estudiado. Entonces, si un cliente, un posible cliente, un contribuyente, cuando te atiende, cuando te saluda, cuando te invita a sus oficinas, te trata realmente como se debe, ahí también puedes darte cuenta. Hay empresarios que te citan para que les lleves su contabilidad, no quieren verte, primero atienden a sus juntas de negocios, es difícil que te quieran ver. Es más, te dicen que por favor te pongas de acuerdo con los contadores de la empresa, ¿no? Y ellos realmente se hacen a un lado. Un cliente, un contribuyente que no está metido en su negocio, incluyendo la parte administrativa, incluyendo la parte fiscal, la parte contable, también es mal cliente. Oye, ¿y cómo deberíamos de medir los honorarios? Bueno, ahí sí depende de cada quien, porque hay clientes estratégicos. Clientes estratégicos es aquel que le puedo cobrar una iguala económica por llevar su contabilidad. Por ejemplo, 10,000 pesos al mes por llevar una iguala, por hacerle su contabilidad. Pero sé que derivado de la contabilidad van a salir aspectos que vienen en el Código Fiscal de la Federación y que yo con esto puedo generar más negocio.
pecado y es un error el contador público, el abogado o el asesor fiscal que diga damos servicios integrales, porque al decir damos servicios integrales, realmente lo que le estamos diciendo al contribuyente o al cliente es, pues voy a ser tu esclavo, ¿no? Y no, nosotros debemos de fijar honorarios fijos por temas en específico. ¿De acuerdo? Bueno, me están informando en este momento que estamos entrando para nuestros amigos de Facebook. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un maravilloso inicio de semana. Y estamos hablando precisamente de algunos aspectos importantes sobre los conocimientos generales que debe de tener el contador público, que debe de tener el abogado.